Solo las personas capaces de amar intensamente pueden sufrir un gran dolor, pero esta misma necesidad de amar sirve para contrarrestar sus duelos y las cura. Leo Tolstoy. Buenos días y sean bienvenidas y bienvenidos al módulo Primeros Auxilios Psicológicos y Duelo, que es el segundo módulo de la capacitación Intervención en Crisis y Primeros Auxilios Psicológicos del Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador. Tenemos la intervención de la doctora Daisy Valdivieso, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, que fue la unidad académica que lidera el diseño y acompañamiento de la metodología del proyecto Red de Información y Ayudas ante la Emergencia del COVID. Muchísimas gracias, profesor Brian, doctora Yulexi Vaca, compañeros, colegas, compañeras estudiantes, compañeros estudiantes. Qué alegría encontrarnos en un espacio en donde el Ministerio de Salud Pública cree en el trabajo social. Y cree en el trabajo social por una unidad fuerte, por un compromiso universitario de 11 universidades académicas que hemos apostado a través de la NUATSE a realizar un proyecto mancomunado, un proyecto que nos una como trabajadores sociales y que dé que hablar de nosotros, no un trabajo social tradicional que históricamente nos convocaba a la filantropía, no un trabajo social funcionalista que históricamente nos convocaba a la sumisión y a guardar el orden de las cosas, no un trabajo social técnico o pretécnico que nos hace revisar ciertas concepciones teóricas y nos deja cortados en la capacidad de interpelarnos y apostar por nuevos rumbos para el trabajo social. Apostamos por la complejidad social. Hoy apostamos por la cientificidad del trabajo social, por un trabajo social científico que nos lleve a la investigación y que nos lleve a la producción de conocimientos. Desde ese ámbito, queremos saludarles a ustedes, a través de nuestra coordinadora, la doctora Carmita Álvarez, y los compañeros y compañeras docentes que hacemos de la ANUATSE un reto a nivel nacional, un reto para nuestras universidades que las queremos y que defendemos con la bandera nuestra de cada universidad, los colores patrios. Ustedes son el reto, chicos y chicas. Hemos apostado, ha sido un trabajo arduo con el Ministerio de Salud Pública para llegar a estos conceptos que hoy los estamos desarrollando. Primero hemos vivido una etapa de docentes con capacitación, con evaluación, y hoy apostamos el reto de capacitación y evaluación de ustedes. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. No le quito más tiempo a la doctora Yulexi Vaca. Muchísimas gracias por la generosidad de continuar este compromiso académico y este compromiso de formación. A usted, mi querido profesor Brian Mendoza, por no bajar la bandera y estar acompañándonos en cada proceso, al igual que la Universidad Central del Ecuador y la ULEAM, abriendo los espacios de 11 universidades comprometidas a trabajar a una misma voz. Muchísimas gracias. Un lindo día. Muchas gracias, doctora Daisy Valdivieso, por sus sentidas e importantes palabras. Para comenzar ya con la clase de hoy, me permito presentar a la persona capacitadora del Ministerio de Salud Pública que nos estará guiando en este módulo sobre primeros auxilios psicológicos y duelo. Yulexi Fernanda Vaca Romero, quien es psicóloga clínica por la Universidad de Cuenca, máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Camilo José Cela de España, miembro del equipo nacional de cuidado y autocuidado del interviniente y voluntaria de la Cruz Roja Ecuatoriana, socio fundadora de la Sociedad Ecuatoriana de Psicotrauma, Atención en Crisis, Emergencias y Desastres, CEPACET, certificada por la CETEC y el Ministerio de Trabajo como formadora de formadores. Cuenta con el reconocimiento por la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca por la intervención psicológica a víctimas del terremoto sufrido en Ecuador en el año 2016. También tiene reconocimiento de CEPACET por labores misionales, capacitación en auxilio psicológico y atención en crisis, emergencias y desastres. Condecoración nacional y reconocimiento Jorge Bucay de CEPACET a acciones internacionales por la publicación internacional realizada en la revista Cuadernos de Crisis de España. Actualmente participa en la planificación y ejecución de proyectos de apoyo psicosocial e intervención
en crisis frente a la emergencia sanitaria con CEPACET. Es coautora del Protocolo de Asistencia Emocional para Intervención en Crisis y Duelo por COVID-19 del año 2020 del Ministerio de Salud Pública y pertenece al equipo de teleasistencia psicológica por COVID-19 de la Cruz Roja Ecuatoriana. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Yulexi, por estar con nosotros y te doy la palabra para comenzar esta clase. Muchas gracias, Brian, por la presentación. Bienvenidos todos a este módulo número 2. Es para mí un verdadero gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes. Estamos 271 personas conectadas, 72 personas conectadas de todo el país y es de verdad un verdadero honor poder dirigirme y llegar a tantas personas con este tema tan importante que son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que sin duda va a ser de nuestra labor con la comunidad una labor mucho más humanitaria, donde vamos a poner por delante las emociones o la gestión emocional que en determinados momentos pueden llegar a existir crisis emocionales y vamos aquí justamente a ver qué pautas, qué procesos, qué protocolos que podemos utilizar durante estos eventos para que nuestras intervenciones logren tener un impacto positivo en la vida de las personas y en la vida obviamente de quienes lo rodean, ¿no? En su círculo familiar. Ese es más o menos el contexto de lo que vamos a tratar el día de hoy, en el contexto obviamente de la crisis emocional, del mundo interno emocional de cada uno de los individuos con los que vamos a tratar y las pautas que podemos utilizar dentro de nuestras intervenciones para manejar las emociones de las personas. No se alargo mucho más con la presentación, voy a compartir las diapositivas. Les pido que cualquier duda o consulta que tengan me la hagan saber para que este proceso sea mucho más enriquecedor y también que esté apegado a sus inquietudes, ¿no? A lo que está relacionado dentro de su campo de acción, que nadie mejor que ustedes me pueden dirigir en cuáles son los casos que ustedes con mayor frecuencia se les presentan, o cómo podemos aplicar los primeros auxilios psicológicos dentro de su campo de acción, ¿no? Entonces, para eso sí vamos a necesitar mucho la intervención de cada uno de ustedes. Siéntanse en la libertad de hacer las preguntas o plantear los casos que consideren necesarios. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Sí, Yulexi, confirmo. Ya. Muchas gracias. Ya listo, voy a dejar también abierta la ventanita de los chats por si alguien desea colocar alguna pregunta por ahí, porque entiendo que activar el micrófono cuando somos tantas personas puede generarnos un poquito de conflictos, ¿no? Entonces, mediante el chat vamos a ir realizando algunas preguntas. Si alguna se me pasa, por favor, ahí sí le voy a pedir que me ayude leyéndola para poder ir solventando las dudas a medida que vamos avanzando con el contenido. Un punto importante que resaltar es que este es un contenido extenso que a un principio estaba diseñado para 6 horas más o menos de exposición. Por lo que yo sí les voy a facilitar las diapositivas completas para que cuenten con la información completa. Las diapositivas están bastante bien detalladas, por lo que no van a tener mucho conflicto para leerlas, para orientarse para la prueba, ¿no? Todo contenido que se encuentra dentro de la prueba está dentro de las diapositivas y también lo pueden reforzar con las lecturas que ya se les compartió, entiendo yo, con anterioridad sobre el módulo 2, ¿no? Vamos a ir saltando algunas diapositivas, vamos a ir centrándonos en temas específicos para cubrir las 2 horas de este primer paralelo, sí, pero las diapositivas completas sí se les hace llegar, ¿ok? Ya, entiendo que van a tener una evaluación, si no estoy mal, Brian, ¿verdad? Porque eso es una de las consultas que nos hacen en el chat. Sí, por favor, preguntas no relacionadas con el módulo 2, dado el cortísimo tiempo que tenemos, las resolvemos al final.
Sí, les pido por favor que preguntas no relacionadas con el módulo 2 las formulamos al final de la clase, por favor. Y con gusto Ya, las resolvemos. muchísimas gracias. Entonces, ¿cuál es el objetivo de trabajar con los primeros auxilios psicológicos? Nuestro objetivo con esta presentación es contribuir a la aplicación de los primeros auxilios psicológicos mediante el manejo teórico del tema para incidir positivamente en la salud mental de la comunidad. Y aquí vamos a hablar también un mito bastante importante. Muchas personas creen que la salud mental es responsabilidad exclusiva de psicólogos y psiquiatras. Y en realidad, en la salud mental nosotros tenemos un enfoque multidisciplinario, porque cuida la salud mental todo profesional que se encarga de tener un contacto con el paciente, con el usuario. Y además de eso, es responsabilidad del propio paciente, del propio individuo y de su entorno familiar. Entonces, para eso nos remitimos también a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, y nos define la salud como un estado completo de bienestar físico, psicológico y social del ser humano. Y es por esto que es tan importante que trabajemos en conjunto, personal de salud como médicos, los que son más relacionados, ¿no?, con personal de salud, médicos, enfermeros, que cuando nos hablan personal de salud es exclusivamente la visión hacia estos profesionales, cuando en realidad la participación es de todo el equipo. No hace mucho estábamos conformando un personal de salud para una unidad de diálisis. ¿Y quiénes están ahí? Están médicos, están nefrólogos, están obviamente los licenciados, está trabajo social, nutrición, psicología. Es todo un equipo multidisciplinario porque trabajamos con personas, con entes, con seres biopsicosociales, ¿no? Entonces, siempre vamos a remitirnos a este concepto de salud que tiene un enfoque mucho más integrador. ¿Sí? Entonces, dentro de este marco, los primeros auxilios psicológicos están en el cuidado de la salud mental, que es responsabilidad de todos. ¿Sí? Y centrándonos en salud mental en crisis, vamos siempre a tener que definir qué es una crisis, ¿no? La crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Nosotros vamos a ver en la imagen cómo está el estado emocional del niño en este momento, ¿no? Cómo está su estado físico, cómo está su lenguaje no verbal. ¿Qué pasa también en nuestro cuerpo cuando tenemos emociones como el miedo? ¿Qué es lo que él está sintiendo en este momento, no? ¿Cómo identificamos que una persona tiene miedo? ¿Y cuánto tiempo pasa entre que hay la reacción del miedo a que esto vuelva a sus niveles regulares, ¿no? A que nuestra alteración física vuelva a nuestros niveles regulares? Y esto es lo que nosotros vemos de forma exterior. Vemos que, por ejemplo, o sentimos que nuestro corazón está latiendo más rápido, que nos tiemblan las piernas, nos tiemblan las manos, que comenzamos a sudar, que nuestros ojos se abren, que nuestra postura intenta buscar una salida, una huida, ¿sí? Una medida de escape. Eso nosotros logramos de repente sentir o ver externamente, pero ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Sí? En nuestro cerebro que es el comando, ¿no?, de todo nuestro organismo, percibe un riesgo. Ahí nada más ya se ocuparon tantas funciones cerebrales como, por ejemplo, la función de la recepción del objeto que estamos viendo mediante la visión, la interpretación del estímulo, es decir, saber que estoy viendo un animal peligroso, ¿sí? El hecho también de generar la alerta a todo nuestro organismo de que, por ejemplo, estamos en riesgo y necesitamos huir. Y una vez que genera la alerta de que estamos en riesgo, se segregan distintas sustancias dentro de nuestro organismo, como por ejemplo la adrenalina, que recorre nuestro cuerpo y que permite que nuestro organismo se ponga en un estado de alerta, ¿no? Que nuestro corazón
palpite más rápido, para que bombee así más sangre a nuestros músculos y nuestros músculos puedan tener mucha más energía de lo usual para poder huir ante eventos peligrosos y demás, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos escuchado: la adrenalina del momento hizo que yo corra extremadamente rápido, o hizo que yo cargue algo muy pesado, o hizo que yo no sienta la herida que tenía en el brazo después de un accidente, ¿no? Y esto pasa porque nuestro cuerpo bloquea absolutamente todo durante esos instantes para que uno pueda huir y sobrevivir. Entonces el miedo es necesario, es importante, ¿sí? Sin embargo, esto, si el niño se da cuenta de que no ha sido una serpiente en realidad y ha sido un juguete, por ejemplo, o si puede huir de la serpiente y ya no está en peligro, o si mata a la serpiente y ya no está en peligro, ¿cuánto tiempo debería durar el cuerpo en volver a sus estados normales? Ustedes pónganse a pensar, ¿cuánto tiempo cuando uno se asusta por algo, una película de terror, y estaba cruzando la calle y casi me atropelló un carro, me llamaron, me dieron una noticia compleja? ¿Cuánto tiempo dura este estado fisiológico de alteración, fisiológico, cognitivo, emocional de alteración? ¿Cuánto tiempo nos dura? Y probablemente muchos me dirán, bueno, esta taquicardia, este temblor dura unos minutos. Y es que sí, puede durar 30 minutos hasta que nuestro cuerpo poco a poco se vaya regulando. Luego nos quedan ciertas sensaciones, pueden ser desagradables, pero ya el estado de crisis tal cual, una vez que pasa el riesgo, va desvaneciéndose, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que viven en un constante estado crítico? ¿Qué pasa con las personas que se asustan por absolutamente todo? O con las personas que entran en crisis emocionales de forma muy constante y rápida. ¿Qué pasa? Que tienen un desajuste, ¿no? En todo su organismo. Entonces comienza generando un problema cardíaco. ¿Por qué? Porque su corazón todo el tiempo está taquicárdico, latiendo más. ¿Ya? Latiendo más rápido de lo que se debería hacer, por ejemplo, ¿sí? Eso hace que todo nuestro organismo esté acelerado. Eso hace que aparte, por ejemplo, mi estómago segregue más ácidos de los normales, ¿sí? Que mi flujo sanguíneo sea mayor de lo normal, ¿ya? Que me duele, que se me tensen los músculos, porque como le estoy enviando más sangre de lo que necesita, genero tensión muscular, me duele el cuello, me tiemblan las manos, me tiemblan las piernas, y esto es lo que nosotros conocemos como síntoma de ansiedad, ¿ya? ¿Por qué les explico todo este contexto? Porque yo necesito que entendamos cómo funcionan las emociones. La emoción es una reacción inmediata, intensa, ¿sí? Corta y muy fuerte que tenemos ante situaciones críticas, y podemos reaccionar por lo general ante situaciones críticas con miedo, con ira, con tristeza. Son emociones básicas que no podemos decir que son malas, porque ya les explicaba, ¿no? Las emociones como el miedo son necesarias, la tristeza también. No nos vamos a poner a ahondar en qué exactamente es buena cada una, porque nos llevaría mucho más tiempo. Pero todas tienen una función importante dentro de la psique humana. Todas tienen una función importante. Son respuestas instintivas y básicas. Y ahí es donde nosotros vamos a intervenir. No queremos bloquear las emociones. Queremos que las emociones tengan un curso natural donde pueda cederse la crisis, el momento de explosión de forma natural, y evitar que la persona extienda procesos de reacciones que pueden ser dañinos para su cuerpo, para su entorno. Porque digan ustedes, una persona con una explosión de ira es capaz de dañar a quienes lo rodean. Sí, ¿verdad? Yo sé que no me pueden contestar, pero sí, en realidad es capaz, ¿no? Y si hago una pregunta y la pueden contestar mediante el chat, genial, para saber también quiénes están un poco más atentos a la clase. Como aquí no los puedo ver, no sé si estarán o no estarán, ¿no? Entonces, dentro de lo que es una crisis, que ya sabemos que son justamente estos momentos de explosión, de caos, de cambio, este punto donde nos obliga a nosotros cambiar de dirección en nuestra vida, que probablemente la crisis vaya a ser este momento que va a implicar un cambio para el resto de mi vida. Podemos encontrar algunos ejemplos,
¿sí? Algunos ejemplos de crisis normativas y no normativas. Y entendemos las crisis normativas como aquellas que nosotros los seres humanos las esperamos durante nuestro ciclo de vida. Y las crisis no normativas como aquellas que son eventos fortuitos y que pueden implicar un desajuste o una amenaza para el ser humano. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante seleccionar y dividir cuáles son las crisis normativas y no normativas? Porque las crisis normativas, al ser esperadas por los seres humanos, ¿no? Son mucho más llevaderas, porque en el determinado momento lo esperamos. No quiere decir que no vaya a doler, pero sí tenemos mucha mayor probabilidad de que la persona logre adaptarse adecuadamente a estas crisis, a diferencia de las crisis no normativas, que son impactantes, que llegan inesperadamente y que suelen ser, ¿no?, muy intrusivas en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, una separación o un divorcio es una crisis no normativa, porque las personas muchas veces suelen casarse con la ilusión de que esta va a ser una relación duradera y para toda la vida, ¿no? Entonces, es una crisis no normativa. Las pérdidas o muertes, por ejemplo, una crisis normativa es la muerte de un familiar adulto mayor, de un abuelito, porque nosotros desde muy pequeñitos tenemos el concepto de nacer, crecer, reproducir y morir. Una crisis no normativa es la muerte de un hijo, por ejemplo, que puede ser mucho más impactante, ¿sí? Mucho más intrusiva en la vida de la persona. ¿Sí? Las enfermedades corporales, un diagnóstico de una enfermedad crónica o catastrófica son crisis no normativas. El desempleo puede llegar a ser una crisis normativa, por ejemplo, en el caso de que no hay un nombramiento. Sabemos que nuestro trabajo no es fijo y que en cualquier momento me pueden despedir. Es una crisis normativa, pero no normativa es cuando yo sé que estoy estable en mi trabajo y de repente me han despedido, ¿no? Fracasos económicos, violaciones obviamente no normativas, incendios obviamente no normativo, accidentes no normativos, COVID-19 no normativo, ¿no? Crisis normativas hablamos más en el sentido de que el hijo salga de casa. Salió, se casó, sale de casa. ¿Le duele al papá? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Pueden pasar por un proceso de duelo? Claro que sí. Pero es normativo. Ya, perfecto. Aquí tenemos una pregunta y también tenemos una manito levantada. Arnaldo Molina nos pregunta, buenos días, ¿cómo se puede romper el círculo vicioso para no seguir con ansiedad? Y si la crisis es lo mismo que un ataque de pánico. El pánico, el ataque de pánico sí es una crisis, pero no es la única forma de crisis que existe, ¿ya? Y la ansiedad, primero se trata de que la conozcamos, ¿no? Si se han identificado con alguno de los síntomas de ansiedad que les comentaba hace algún momento, que son muy poquitos, pero si se identifican con algún conflicto emocional, cognitivo, conductual, o si su estado general de ánimo no les permite desarrollar su día a día con tranquilidad como les gustaría, no temamos pedir ayuda, ¿sí? Nos podemos psicoeducar mediante redes sociales y fuentes oficiales, fuentes confiables, sobre qué es la ansiedad. Hay un montón de guías de autoayuda para disminuir síntomas de ansiedad, y si ustedes consideran que solos se les complica un poco seguirlas, busquen ayuda de psicólogos, de profesionales, ¿no? Y esta es una muy buena, también una muy buena recomendación que ustedes le pueden dar a las personas que vayan a atender, ¿no? Ya, entonces, a ver, y la crisis de pánico es un estado en el que las personas sienten que la vida se les está yendo. Sí, hay un problema severo para respirar, hay una hiperventilación, mi pensamiento está en el que me estoy muriendo, algo malo me está pasando, me está dando un paro cardíaco, me está dando un derrame, sienten desesperación, muchísima desesperación, ¿no? Es un miedo tan intenso que no se puede controlar y físicamente nuestro cuerpo está muy alterado. Es distinto de tener miedo, como el niño con la serpiente, a tener pánico. En el miedo uno puede todavía tener un control sobre las conductas que tenemos. Todos hemos sentido miedo, sabemos de qué les estoy hablando. En el pánico ya no hay un control tal cual. Es una crisis tan fuerte que muchas de las veces las personas terminan en emergencia de los hospitales porque literalmente sienten que se están muriendo, y una vez que le hacen la valoración ven que no es en realidad que haya un riesgo vital,
por la función del cuerpo, sino muchas veces es el terror que da a morir, ¿sí? Y si es un estado crítico, sí podemos actuar en crisis de pánico, pero no es la única forma de crisis. Yo puedo tener una crisis emocional porque un familiar mío falleció y me encuentro totalmente desenfocado cognitivamente y se considera también una crisis. Son esos momentos, ese punto en el que mi vida está dando un giro importante, que me pasa alguna situación como las que vemos aquí, ya sean normativas o no normativas, en el que esta situación va a incidir en mi futuro y en la percepción que yo tengo de mi futuro, ¿no? Entonces aquí ya vienen preguntas bastante interesantes que ¿qué pasa cuando la persona tiene una crisis, ¿no? Y esto justamente para responder esa pregunta estamos aquí, para que nosotros podamos saber qué hacer cuando una de las personas a las que nosotros estamos atendiendo, ya sea por un cuadro de violencia de género, de violaciones, de una persona que esté en estado, un migrante que está solo, que no tiene una red de apoyo. ¿Qué pasa cuando estas personas que se encuentran en situaciones vulnerables nos entran en crisis emocional, ya sea por miedo, ya sea por tristeza, ya sea por ira? ¿Ya? Se puede tener epilepsia. La epilepsia es una condición donde ya hay un daño orgánico en nuestro cerebro. Podemos llegar a una convulsión. La convulsión es el síntoma de la epilepsia como tal, pero si hay epilepsia anterior, o sea, la enfermedad tal cual, pues claro que se puede desencadenar una convulsión por estados de ánimo muy fuertes, ¿no? Y si la persona nunca ha tenido una convulsión, sí se puede llegar a generar ciertos estados dependiendo a qué grado llegue el trastorno, porque ahí ya hay un trastorno de ansiedad si llegamos a un punto donde nuestro cerebro tiene tanta carga. ¿Sí? Y probablemente si llega a un estado convulsivo es porque ya hay un daño neurológico previo. ¿Sí? Ya, perfecto. Listo, entonces vamos a seguir pasando. Espero que no se me queden preguntas al aire y si no las vamos a responder más adelantito. Por ejemplo, los síntomas de la ansiedad. Los vamos a ir intentando responder más adelantito para no irnos mucho del tema, porque esta charla no es de la ansiedad como tal, sino de cómo nosotros vamos a actuar ante la crisis, ¿no? La crisis tiene distintas fases, ¿ya? Tiene 5 fases para ser exactos, dentro de esta literatura también, porque ustedes van a poder encontrar, si les interesa el tema de primeros auxilios psicológicos, van a poder encontrar muchísima información distinta sobre cómo pueden clasificar los tipos de crisis o sobre cómo intervenir ante la crisis o sobre los distintos protocolos en primeros auxilios psicológicos. Van a encontrar mucha literatura distinta al respecto, pero la mayoría con distintos nombres terminan teniendo los mismos conceptos, ¿sí? Entonces, fases de la crisis son el evento precipitante, es decir, lo que ha provocado la crisis. Para que exista una crisis emocional, tiene que existir el evento precipitante, ¿ya? Puede ser el accidente, la catástrofe, el divorcio, el despido, puede ser cualquier evento crítico, ¿no? Que cambie la homeostasis de la persona, ¿ya? La segunda es la respuesta desorganizada. Es esta reacción instantánea, es la emoción tal cual. La reacción instantánea de nuestro cerebro ante el estímulo externo, ante el evento, ante lo que haya pasado. Y como les decía, podemos responder con nuestras emociones básicas o incluso, claro, hay personas que, no sé si han visto, ¿no? Que ante una situación crítica comienzan a reírse muchísimo, ¿no? Pero no confundamos a que eso sea alegría, no es un estado de alegría tal cual, son reacciones o respuestas desorganizadas. Hay personas que se quedan en estado de shock, ¿no? Vino un carro a alta velocidad y se quedaron parados y no corrieron. Sí, es una tensión emocional, no saber qué hacer, es una respuesta desorganizada. Esa es la fase 2. La fase 3 es la fase de explosión, donde la persona logra hasta cierto punto y no totalmente elaborar un poco lo que está pasando, ¿sí? Y existe la pérdida de control de pensamientos, de emociones y comportamientos, ¿sí? Es esta parte
posterior a la primera respuesta, ¿no? Que duran ciertos minutos, ¿ya? No es eterna, no es algo que va a estar... Ustedes han visto en un velorio las personas como lloran descontroladamente en ciertas partes de los velorios, como cuando están, o del sepelio, como cuando están ya metiendo el ataúd dentro de la fosa y similares. Son momentos y naturalmente disminuyen y vuelve otra vez la explosión, ¿sí? Entonces, estas fases de explosión es a las que nos referimos. La fase de estabilización, que es cuando la persona logra ir recuperando el control sobre su conducta, sobre sus pensamientos. Y por último, la fase de adaptación, cuando la persona retorna a la funcionalidad. ¿Cómo sabemos que una persona ha retornado a la funcionalidad? Por ejemplo, cuando la persona comienza a hacerse cargo de la propia situación crítica, cuando la persona, después de haber recibido la noticia de una pérdida o de haber recibido la noticia de un diagnóstico o de haber recibido la noticia de que un familiar suyo está mal o va a fallecer, ha pasado por todos los momentos de la crisis, logra retomar, recuperar el control y comienza a hacerse cargo de los trámites, de los pasos siguientes, pasos a seguir, ¿no? Ejemplo de esto, no hace que al día de ayer, dentro de mi trabajo nos tocaba, ¿no?, dar la noticia y vamos a ver un tiempo al final del protocolo para comunicar malas noticias, la noticia a unos familiares de que en realidad a las hijas de una señora adulta mayor, que ya médicamente no había mucho más que hacer, ¿no? Que en realidad lo mejor era que la lleven a la casa de la señora porque no había mucho más que hacer médicamente dentro del cuadro de la señora, ¿no? Entonces, aparte de seguir todo el protocolo de malas noticias, podemos ver todas estas fases. La noticia, que fue el evento precipitante, la respuesta desorganizada, que eran las preguntas un poco, pero ¿qué podemos hacer? Y por más que se les decía, no se puede hacerlo de acá, pero ¿y si hacemos tal cosa? No, es que no se puede hacer esto de acá porque los vasos sanguíneos ya no, el sistema circulatorio de la señora no se puede, tampoco se puede hacer diálisis peritoneal, o sea, y el no saber qué hacer, el verle a la hermana, el levantarse, el sentarse, es un poco de esta respuesta desorganizada. Vino la fase de la explosión donde lloraron, se abrazaron, vino la fase de la estabilización después del proceso de contención emocional, donde se les dio un tiempo, donde después del ratito ya estaban conversando más tranquilas, y la fase de adaptación donde dijeron, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer estos papeles para salir, sacarla de aquí, tenemos que llamar a tal persona, ya. Esas son las fases de la crisis. No se de inmediato, ¿sí? No va a pasar en 1 minuto, en 2 minutos, en 5 minutos. Probablemente vamos a necesitar un periodo considerable de tiempo donde la persona pueda recuperar este equilibrio, porque ya vamos a ver que dentro de la crisis se generan distintos cambios, no solo emocionales y físicos, sino también cognitivos dentro de nosotros. Ya, me preguntan que si es necesario que crucemos todas las fases y al igual que en el duelo, que lo vamos a ver más adelante, Cristian, en realidad dentro de las reacciones de los seres humanos no existe un proceso establecido tal cual porque somos muy variables y muy distintos, muy diferentes, ¿no? Hay personas que ustedes van a percibir que parece que no les afectó, ¿sí? Y era una de las cosas que una de las hijas de la señora que les comentaba en el caso del día de ayer, le decía a la hermana, por favor no llores, que estoy intentando ser fuerte y no me lo permites, ¿no? Entonces ella intentaba no sentir, ella intentaba no generar esa explosión, ¿ya? Y dentro de nuestra intervención está invitar a las personas a que experimenten su emoción, porque el bloqueo emocional
puede generarnos a largo plazo una represión tremenda de nuestras emociones, síntomas físicos, el no captar adecuadamente la pérdida que estamos teniendo, ¿sí? El estancar nuestro proceso de duelo. Entonces, a ver, no es una camisa de fuerza el pasar por todas estas fases, es más bien una estructura que nos va a permitir a nosotros como intervinientes tener una noción de lo que vamos a encontrarnos dentro de las personas en crisis, ¿no? Dentro de las personas en crisis. Y ya les vamos a decir cómo intervenimos y vamos a poner ejemplos de cómo intervenimos en cada uno de los casos, y me gustaría muchísimo que ustedes me pongan también casos dentro del el chat, ¿no? Más adelante que lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, no es una camisa de fuerza, es más bien una noción general de cómo las personas solemos reaccionar ante la crisis. Y ustedes ven ahí que es muy general. Nos dicen comportamiento desorganizado, pero comportamiento desorganizado puede ser desde una persona que se ponga con mucho coraje y quiera insultarlos, a una persona que camina de un lado para el otro y no sepa qué hacer. Entonces, es muy general justamente para poder nosotros ir encasillando, ¿no? Y en los ejemplos sí les voy a pedir que me ayuden a reconocer las fases, ¿sí? A que reconozcan estas 5 fases, porque nos da nos permite comprender un poquito más las reacciones del ser humano ante la crisis, pero no es una camisa de fuerza. Nunca en las reacciones de todo lo que tenga que ver con reacciones del ser humano o conductas del ser humano no es una camisa de fuerza, porque cada uno es un mundo diferente, ¿no? Se suele dar así, es muy general. Los desastres son los mayores generadores de estrés colectivo. ¿Por qué les pongo tema de desastres? Porque de crisis, cuando hablamos de crisis y más que nada en la gestión del riesgo, es decir, cuando nosotros vamos a intervenir en situaciones de riesgo colectivo, ustedes van a tener que aprender a identificar distintas terminologías, como por ejemplo lo que es una emergencia, lo que es una catástrofe, lo que es un desastre, ¿sí? Una emergencia, y cuando nosotros nos piden intervenir en una emergencia, sabemos que vamos a hacer igual primeros auxilios psicológicos, pero lo vamos a hacer dentro del contexto de un grupo determinado de personas que se han afectado por esta situación crítica. Puede ser, por ejemplo, un accidente de tránsito que produjo la muerte de una persona en específico. Sabemos que tenemos a la persona, a los que rodearon, a los que vieron el accidente, al familiar, bueno, un grupo determinado de personas. Cuando hablamos de catástrofes, hablamos de un mayor grupo de personas, pero sabemos entonces cuando nos dicen catástrofe que existen ya establecidas pautas, protocolos a nivel colectivo para intervenir ante esta catástrofe. Ejemplo, el terremoto. Si bien afectó a un número más grande de personas, provincias enteras, existe esto, y también podemos recibir ayuda externa, ¿no? Existe ya todos los protocolos que, aunque nosotros vamos a decir no funcionan o igual fue caótico, claro, toda crisis, toda catástrofe es caótica. Ya existen ciertos protocolos preestablecidos, ¿sí? Y también somos capaces de recibir ayuda externa. Es decir, nuestro medio tiene la capacidad resolutiva y si no la tiene, puede recibir ayuda, como los vinieron rescatistas de México, de Colombia, bueno, un montón de intervenciones, ¿no? Y por último, los desastres, que son este tipo de eventos críticos que afectan a todos a nivel global y que no se encuentran aún protocolos establecidos previamente previamente para poder intervenir ante ellos. Ejemplo, la pandemia, ¿sí? Entonces, es importante que aprendamos a diferenciarlos si nosotros vamos a comenzar a intervenir dentro del contexto de las emergencias, porque nos vamos a encontrar este tipo de terminologías. Y es importante que identifiquemos también es decir, dentro de la gestión de riesgos, dentro de los eventos críticos, estamos en un nivel mucho mayor, ¿sí? ¿Y qué podemos esperar nosotros de esto? Podemos esperar una desestructuración de los vínculos sociales y vamos a tener una consecuencia importante dentro de los vínculos sociales y se van a incrementar de forma importante también las consecuencias o los fenómenos sociales negativos como la violencia,
el desempleo, lo que se incluye en los reportes, características que ustedes ven aquí sobre los desastres, para que nosotros tengamos una noción de cómo medir, ¿no?, este tipo de eventos, es importante y es una pregunta de evaluación también. Ya hemos pasado algunas preguntas de evaluación y todas van a encontrarlas dentro de las diapositivas. Entonces vamos a avanzar un poquito más rápido porque todavía nos falta bastante que revisar. Ver más adelante cómo podemos intervenir con las personas que entran en esa, porque efectivamente, María José, existen personas que entran, se quedan totalmente paralizadas, hay personas que por contrario se ponen agresivas y personas que tienen explosión de llanto. Vamos a encontrar distintas reacciones, ¿ya? Intervención en crisis. Nosotros vamos a hacer intervención en crisis. ¿Qué es esto? Básicamente se orienta hacia la expresión de los sentimientos y expresión de experiencias internas de la persona que se relacionan con el evento que provoca el desajuste, ¿no? ¿A qué nos referimos? A justamente las reacciones que cada uno de nosotros tenemos ante los eventos críticos que ya los revisamos con anterioridad, ¿no? Y esos eran solamente ejemplos. Facilita también la elaboración del duelo y la pérdida, así que aunque no creamos, todas las reacciones ante los eventos críticos son una puerta de acceso a nuestro proceso de duelo. Lo que tenemos que evitar es que las personas lleguen por un momento doloroso, sí implica que nosotros hagamos un contacto cercano con la realidad y que nos podamos preparar para lo que viene después. Y en la segunda intervención, ustedes que no tienen de profesión la psicología, los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos es una herramienta que no solamente puede, sino debe ser utilizada por la comunidad en general, que todos debemos de conocer. Hacemos la analogía de primeros auxilios básicos. ¿A quiénes entrenamos con primeros auxilios básicos? Sí, para médicos, efectivamente. Médicos, claro, por supuesto que sí. Pero la comunidad en general también debería estar entrenada en primeros auxilios básicos. ¿Qué es esto, por ejemplo, de qué hacer cuando hay una hemorragia, cuando alguien se corta, cuando alguien se está ahogando, cuando alguien ha perdido signos vitales, cómo hacer RCP? Desde niños se los va entrenando, ¿verdad? Desde niños van entrenando de cómo se hacen primeros auxilios básicos, porque en determinado momento, cuando no esté un paramédico, un médico junto a nosotros, podemos llegar a salvar la vida de una persona al entrenarnos bien. De la misma manera, los primeros auxilios psicológicos deben de ser de conocimiento común y general. Deben estar bien entrenados en lo que es los primeros auxilios psicológicos, porque nos va a permitir reducir la angustia inicial producida por eventos traumáticos, va a promover el funcionamiento adaptativo del ser humano ante situaciones críticas, va a generar habilidades de afrontamiento ante estrés, ante el propio problema, y a largo plazo va a prevenir las enfermedades mentales como el estrés postraumático, la depresión mayor, los eventos suicidas. Entonces, los primeros auxilios psicológicos también salvan vida, y mediante estrategias muy simples y sencillas, nosotros podemos generar un impacto positivo dentro del proceso de duelo, dentro del proceso de adaptación de una persona ante eventos críticos, ¿sí? ¿Y por qué debe ser de conocimiento común y general? Porque no siempre va a estar un psicólogo ahí, al lado de nosotros, y porque no requiere de estrategias sumamente complejas o de conocimientos sumamente técnicos para poder ser aplicados, ¿no? ¿Qué es los primeros auxilios psicológicos? Es la intervención inmediata ante una crisis, la intervención inmediata que se ofrece a la víctima o a las personas afectadas
empleando estrategias o técnicas, ¿no? Las técnicas específicamente las van a ver en el siguiente módulo. Importantísimo esta parte de aquí, los psicólogos. Muchas veces nuestras intervenciones como psicólogos implican todo un proceso, planificación y modificación conductual cognitiva dentro de ya eventos elaborados por la persona. No les pedimos que hagan el trabajo del psicólogo. El trabajo psicoterapeuta, dependiendo la especialización o la rama que tenga el psicoterapeuta o el psicólogo en general, no tiene nada que ver con los primeros auxilios psicológicos. Entonces vamos a ver diferencias de lo que vamos a aplicar. ¿Ustedes qué van a hacer después de este curso? Y espero que después de que reciban este curso también sientan la curiosidad de seguirse en el tema, porque esto va a ser muy breve. ¿Sí? Primeros auxilios psicológicos, no psicoterapia. Y ténganlo muy claro porque también es pregunta de examen. Hay diferencias importantes entre primeros auxilios psicológicos y psicoterapia que van a aplicar ustedes, van a aplicar primeros auxilios psicológicos. La psicoterapia la dejamos para los psicólogos y para intervenciones posterior a la crisis, ¿sí? ¿Cuáles son las principales diferencias? Que los primeros auxilios psicológicos se dan en el lugar de la crisis. Me dicen que se está cortando la señal. No sé, Brian, si me puedes confirmar si me están escuchando bien. O alguien me puede ayudar a confirmarme si me está escuchando. Muchísimas gracias. Sí, solo se cortó un poquito, Ya, se corta a veces un entonces, poquito bueno, el audio, Yulex. no sé si desean que les repita. Repitan más. Me escuchan recortado. A ver, esperemos un ratito. Voy a ver si me conecto a otra red de internet, ¿ya? Perfecto. Ok. Sí, estamos teniendo con... Oh. Presentación, mil disculpas, por favor, espérenme un segundito que vamos a solucionar la situación.
escapan un poquito de las manos, pero vamos a continuar con el contenido. Listo, ahora sí se escucha bien. Ya, perfecto, muchas gracias. Les comentaba que tenemos que tener presente que los primeros auxilios psicológicos no es lo mismo que la psicoterapia y que no les estamos solicitando que realicen psicoterapia porque obviamente para procesos psicoterapéuticos se necesita un entrenamiento diferente, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos tratan de la primera intervención al momento de la crisis y dentro de los chats en algún momento leí la consulta sobre si se puede aplicar primeros auxilios psicológicos a miembros de la familia. Por supuesto que sí, se trata justamente de eso, de que nosotros estemos captando la expresión emocional dentro del círculo en el que nos estemos desarrollando, porque no vamos a hacer una psicoterapia, eso le vamos a dejar a los psicólogos como tal, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias? Es que los primeros auxilios psicológicos duran unos minutos o incluso pueden extenderse a horas, ¿no? El proceso de primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, tenemos la técnica de acompañamiento, que es esta estrategia donde nosotros vamos a estar con la persona afectada hasta que logre entrar en esta fase de adaptación que veíamos anteriormente, y personas que pueden demorar en adaptación o en desarrollar esta fase de adaptación dentro de la crisis. ¿Sí? Y esto puede durarnos de minutos a horas incluso. Son pocos los casos que se extienden a muchas horas de intervención, pero puede llegar a pasar. ¿Sí? Mientras que la psicoterapia tiene horas específicas, tiene un lugar específico, se hace una planificación. Los primeros auxilios psicológicos no, los primeros auxilios psicológicos se dan en el momento y en el lugar de la crisis. Puede ser en la calle, en el lugar donde sucedió el accidente, en el domicilio de la persona, en un hospital, en una clínica. Es en el momento donde se ha generado la crisis y puede ser dado por toda la comunidad, padres de familia, hermanos, tíos, médicos, trabajadores sociales, estudiantes, docentes, líderes de la comunidad. Puede ser utilizado por toda aquella persona que se haya entrenado en brindar los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Mientras que la psicoterapia no, tiene que tener ya una planificación profesional, ¿no? Entonces, repito, no vamos a confundir porque muchas personas nos dicen de vez en cuando, no, es que bueno, para eso está el psicólogo. ¿Cómo vamos a dar nosotros psicoterapia o cómo vamos a hacer un proceso psicológico si no hemos estudiado para esto? Y es que no se está pidiendo que se realice un proceso psicológico, se está solicitando o se está invitando a que se estudie la parte de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? La intervención en crisis. Me van a regalar un segundito, por favor, voy a tener que desactivar el micrófono. Ya, perfecto, listo. Entonces, vamos a pasar un poquito esta parte de acá. Esto también es pregunta o también encontramos preguntas en la prueba. Ahora sí, características de una persona en crisis. Existen distintos grados de las personas o de víctimas ante una crisis. A veces creemos que únicamente la persona o la víctima es la persona que ha sufrido directamente el impacto e invisibilizamos el daño emocional que pueden tener quienes los rodean. Entonces, efectivamente, una víctima de primer grado es la que sufre el impacto directo de la herencia, del daño físico, psicológico, material, de la pérdida. Sí, una víctima de segundo grado son los propios familiares y amigos de la víctima de primer grado. Ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad. Ya, por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad, ¿sí? La víctima de primer grado es la persona que recibe el diagnóstico, me invento, de VIH. Sí, las víctimas de segundo grado van a ser los familiares y amigos que están preocupados por el estado de salud de la persona. Víctimas de tercer grado, los equipos de primera respuesta que trabajan e intervienen en el lugar del accidente o la emergencia. En el caso de un diagnóstico, las víctimas de tercer grado puede ser el personal de salud que se encuentra todo el tiempo ligado al dolor o en trabajo constante con el dolor humano, ¿no?
Víctimas de cuarto grado es la comunidad que se afecta en su conjunto. Si nosotros en nuestra comunidad vemos un incremento significativo de, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no?, de casos de VIH en sí, sí va a generar un impacto dentro de la comunidad o la sociedad, ¿no? Las víctimas de quinto grado son las que se enteran por los medios de comunicación, y las víctimas de sexto grado son las personas que no estaban en el lugar por diversos motivos, pero se relacionan con las víctimas o el accidente les provocan sentimientos de culpa o remordimiento, ¿sí? Y esto pasa mucho, por ejemplo, en la persona que a veces contagia, ¿no? Hay personas que pueden contagiar el VIH y dentro de sus exámenes no les sale positivo el VIH, ¿no? Entonces hay sentimiento de culpabilidad que está relacionado con el evento crítico, ¿no? Porque tal persona sí tiene, yo no, yo le hice esto y cosas similares, ¿no? Pasa mucho también con los contagios por COVID, ¿no? Personas que han contagiado a sus familiares y que los familiares han fallecido, ¿no? Entonces, este mismo grado en víctimas podemos encontrarlo también en un accidente de tránsito, en víctimas de terremotos, bueno, en distintos tipos de crisis, ¿ok? Vamos a pasar. Las características específicas, y esto es importante que tengamos muy en cuenta, ¿no? Hemos hablado de las reacciones emocionales, pero también vamos a tener respuestas conductuales. Por ahí alguien muy bien me hacía la pregunta de qué pasa cuando una persona entra en un estado catatónico, y esta es una respuesta conductual ante la crisis, ¿sí? Pueden estar hiperalerta o hipoalerta. Las personas ante las crisis podemos estar caminando de un lado al otro, por el contrario, quedarnos paralizados, ¿sí? Entonces, podemos encontrar estas dos respuestas conductuales ante la crisis y no va a faltar nunca la persona que va a fingir que no está pasando nada y que quiere hacérsela fuerte, a fuerza quiere hacérsela fuerte, ¿no? Entonces, son respuestas conductuales ante las crisis, ¿sí? La respuesta emocional, como por ejemplo, y esta ya la hemos tratado en diapositivas anteriores, como el miedo intenso, la ira, la tristeza y demás, ¿no? La respuesta fisiológica, como la taquicardia, la hiperventilación, la sudoración, que ya lo tratamos también en el ejemplo del niño con la serpiente. Las respuestas cognitivas, que son importantísimas, porque es importante que entendamos que una persona dentro de una crisis emocional no va a tener la capacidad de respuesta racional que nosotros muchas veces esperamos que tengan, ¿sí? No podemos pedirle muchas veces a las personas que están en situación de crisis emocional que nos comprendan o que entiendan lo que le queremos explicar. Tenemos que ser muy detallistas, muy minuciosos con la información que le vamos a brindar a una persona que está en crisis, porque probablemente no nos va a entender adecuadamente. Entonces, siempre es recomendable que nosotros ayudemos a estabilizar esa parte de confusión cognitiva, ¿sí? Después de la crisis emocional. Existen dimensiones del trauma individual y colectivo. Cuando tenemos trauma individual, sabemos que vamos a tener respuestas fisiológicas, cognitivas, conductuales y emocionales, como lo vimos hace algún momento, y que pueden extenderse a largo plazo y desarrollar psicopatologías o trastornos mentales en el caso de personas que no han recibido una contención adecuada, ¿sí? Y colectivos, que es este golpe en la trama social que producen en especial los desastres como el COVID-19 y que lesiona los vínculos que unen a las personas a largo plazo, ¿no? Y que nos generan, por supuesto, problemas sociales como los que ya revisamos anteriormente. Se ha incrementado muchísimo la tasa de suicidios, de violencia intrafamiliar, de delincuencia, ¿no? De violencia de género, y esto es esperado ante situaciones de desastres porque justamente generan un golpe en la trama social, ¿no? Y la mejor forma de intervenir dentro de las dimensiones del trauma individual son los primeros auxilios psicológicos, pues nos ayudan a prevenir psicopatologías, y la mejor forma de prevenir el trauma a nivel colectivo es la psicoeducación, que nos va a ayudar a prevenir estos problemas sociales, ¿no? Y todo esto lo podemos aplicar y lo pueden aplicar ustedes desde su campo de acción.
tanto los primeros auxilios psicológicos como la psicoeducación o la educación con respecto a la crisis o al desastre que se está viviendo, ¿no? ¿Cuáles son las características generales del interviniente? Es decir, ¿qué características deben desarrollar ustedes para poder intervenir en primeros auxilios psicológicos? Primero, el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento, esta capacitación, este taller va a ser sumamente corto para todo lo que tenemos que ver dentro de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, es una invitación a que ustedes también continúen el entrenamiento de esta temática, que si bien no es compleja de aplicar, es importante que tengamos muy claro puntos y puntualizaciones importantes, ¿no? El respeto también por las emociones y el sentir de las demás personas ante los eventos críticos, la serenidad que tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar envueltos en momentos críticos. Entonces nosotros vamos a ser un tipo de víctima, si no, si lo recuerdan, ¿no? Dentro de las diapositivas anteriores. La cordialidad y muchas veces la firmeza, que no tiene que confundirse con agresión o con de repente una actitud altanera o poco humana, ¿no? Protocolos generales para la intervención, ¿sí? Este protocolo es el ABCDE, ¿ya? Y es un protocolo bastante básico que ustedes lo van a encontrar en la guía de primeros auxilios psicológicos y apoyo psicosocial para primeros respondientes por SARS-CoV-19, ¿sí? Que fue publicado ahora recientemente por el asunto de la pandemia, ¿no? Pero este protocolo o este protocolo de intervención no es de ahora, ¿no? Es sacado ya de manuales previos a nivel internacional y más que nada en los países donde se han desarrollado con mayor fuerza la intervención de emergencia en los estados emocionales, ¿no? Como son España y Argentina. Entonces, vamos a poder encontrar este protocolo que nos dice que las primeras intervenciones se deben hacer mediante la escucha activa, la ventilación, la categorización de necesidades, la desviación a redes de apoyo y la educación. Entonces, aquí a mí me gusta siempre trabajar con ejemplos que creo que va a ser mucho más práctico, ¿sí? Les voy a dar brevemente cuál es el concepto de cada uno de estos y les voy a pedir que ustedes me hagan una intervención a raíz de un ejemplo, ¿sí? Así que, por favor, la persona que me quiera responder simplemente levanta la mano y sí les voy a pedir la participación. No sé si ahí le pueden dar algún punto a la prueba a las personas que participen, ya de eso se encarga Brian, pero sí me gustaría que se pueda dar de esta manera. Entonces, activar escucha activa. ¿A qué nos referimos con activar escucha activa o escucha empática? ¿Sí? Nos referimos a todo lo concerniente al lenguaje no verbal y verbal que va a generar un estado de confianza en la persona. Es importante que dentro del lenguaje verbal siempre nos acerquemos presentándonos. Hola, mi nombre es Yulexi Vaca, soy psicóloga de la Cruz Roja Ecuatoriana, por ejemplo. Soy psicóloga del Ministerio de Salud Pública. Soy trabajador social de tal y tal lugar. Mi nombre es Yulexi Vaca, sé de primeros auxilios psicológicos y me gustaría ayudarlo. ¿Ya? Entonces, esta presentación y el verbalizar expresamente que nuestra intención es ayudar es importantísimo, ¿no? Este primer acercamiento que genere un poco de confianza en las personas, ¿sí? Evite la revictimización o el preguntar detalles innecesarios sobre el sufrimiento de la otra persona. Si la persona ha sido víctima de violencia física o de violencia sexual, evitemos el preguntar detalles innecesarios. Al contrario, permitamos que la persona hable o exprese lo que considere necesario expresar. ¿Qué nos interesa a nosotros saber de la persona únicamente? Es a quién podemos llamar para que le acompañe y se sienta más cómodo. Eso es todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los detalles, ¿sí?
nosotros no vamos a poder trabajar con esos detalles. ¿Quién puede trabajar con esos detalles? De repente el perito. Sí, pero nosotros no vamos a poder trabajar con esos detalles, o por lo menos dentro de mi área, no. Sí, después nos entregan el informe en el caso de que ya vayamos a trabajar dentro del caso tal cual, y muy probablemente vamos a encontrar todos los detalles de la persona. O por ejemplo, si lo estuviéramos viendo dentro de un proceso psicoterapéutico, por supuesto, ahí va a salir los detalles en algún momento, pero es distinto el contexto, porque recuerden que vamos a estar interviniendo dentro de la crisis, dentro de la emergencia. Los detalles son innecesarios, evitémoslo. ¿Sí? No juzgar, evitar el por qué lo hiciste, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede sonar a reproche, ¿no? Entonces, evitar el por qué en tal caso, ¿no? Parafrasear, es decir, permitir repetirnos lo que la persona nos está diciendo. Me comentaba hace algún momento que usted salió de su casa a las 8 de la mañana. Ya, ejemplo, si la persona nos lo ha comentado. ¿Para qué? Para que la persona se sienta escuchada. ¿Sí? Respetar los silencios. Es importantísimo respetar los silencios de cada persona, y esto también es bastante importante. Omitan frases hechas. La palabra tranquilo, no pasa nada, es algo que suele salir muchísimo ante las crisis. Vemos una persona llorar y decimos, no, pero tranquilo, no llore, ¿verdad? Siempre lo decimos. Y esta es una de las mayores frases hechas. ¿Por qué? Porque necesitamos que la persona llore, necesitamos que exprese lo que está sintiendo. Recuerden que no va a ser para siempre, que solito va a ir pasando. Sin embargo, si reprimimos, lo que va a pasar es que la persona en determinado momento no va a haber procesado su duelo, ni siquiera va a haber entrado sanamente a su duelo, ¿no? Y va a llegar un momento en el que va a darse cuenta de que ha pasado un mes, 2 meses, y no lloró a la persona que tenía que llorar. ¿Sí? Entonces, omitan el tranquilo, no pasa nada, porque si ha sido abusada sexualmente, pues sí, sí pasa, claro que pasa. ¿Sí? Porque si ha sido agredida por su pareja o agredido por su pareja, por supuesto que pasa, ¿no? Entonces, no podemos pedir a la persona que esté tranquila. Necesitamos generar una actitud tranquilizante en la persona, tranquilizadora, claro que sí, pero sin decirle que se tranquilice, ¿ya? No podemos decir todo va a estar bien, no podemos hacer promesas que no podemos cumplir, porque si le decimos a una persona de la cual un familiar de un paciente grave que todo va a estar bien y el paciente fallece, me va a decir, pero ¿cómo? Si usted me dijo que todo va a estar bien, ¿no? Entonces, estas son frases hechas que dentro de la intervención de primeros auxilios psicológicos se suelen evitar casi al 90%, porque a veces es inevitable. El no llores hay que evitarlo, el no tengas miedo, al contrario, una frase muy, muy importante que se puede usar dentro de los primeros auxilios psicológicos es decir, usted tiene derecho a tener miedo en este momento, usted tiene derecho a sentirse triste en este momento. No se preocupe. Puede ser, aunque también suena frase hecha, ¿no? El decir no se preocupe por llorar, ¿no? El no se preocupe por llorar, usted tiene permitido llorar, siéntase en la libertad de llorar, siéntase en la libertad de sentir miedo. Y si necesita algo, voy a estar aquí, ¿no? Digamos que una persona que ha sido víctima de violación, una frase recomendable que se puede decir a la persona, y más que frase, cómo se hace el acercamiento. Muchas gracias, Julio, por ponernos el ejemplo, porque lo van a responder ustedes mismos, ¿ya? Lenguaje no verbal, mantener una distancia prudente y mucho más en casos de violencia física o de violencia sexual. ¿Sí? Porque ya ha sido transgredido el espacio de la persona, el cuerpo de la persona. Entonces, la distancia, mantener una distancia prudente es importante, ¿no? Sí, y aquí es una línea muy fina, porque uno puede decir, voy a mantener una distancia prudente, y la otra persona lo puede estar tomando como le doy asco, que son pensamientos que suelen darse ante violencias sexuales, por ejemplo. Me doy asco a mí misma, me siento sucia, me siento mal, y siento que la persona aparte me está haciendo como de lado y es peor. Entonces es una línea muy delgadita y muy fina donde nosotros mediante nuestro lenguaje no verbal tenemos que generar una atmósfera de confianza. ¿Y cómo hacemos esto? Nuestra mirada ayuda mucho también.
la forma en la que miramos, nuestra postura, nuestro tono de voz, ¿sí? Tener una actitud de ayuda, el decir, por ejemplo, mi nombre es tal persona, estoy aquí para ayudarte, estás en un lugar seguro, necesitas que llame a alguien, necesitas contactarte con alguna persona, necesitas abrigo, necesitas agua, ¿qué necesitas? ¿No? Cubrir necesidades básicas, que es una línea importantísima. Ya vamos 2 líneas, 3 líneas importantísimas dentro del lenguaje no verbal. Perdón, verbal. Primero, la presentación y verbalizar que estoy ahí para ayudar, ¿sí? Segundo, el hecho de no realizar o no decir frases hechas, ¿sí? Y tercero, y muy importante, cubrir necesidades básicas. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Ya? Listo. Evitar ver el reloj para, por ejemplo, no dar la impresión de que estamos apurados o que tenemos que irnos o que no nos interesa, ¿no? Y generar atmósfera de confianza. Esto es en cuanto a la escucha empática. Vamos a ver la ventilación. Es común que la persona que se encuentra en crisis emocional esté hiperventilando. ¿Qué quiere decir hiperventilando? Que esté respirando de forma agitada. ¿Cuál es una de las mayores preocupaciones ante esto? Es que no está llegando la suficiente cantidad de oxígeno y que la persona se nos puede llegar a desmayar en medio de la crisis. Entonces, la ventilación son estrategias. Identificar los procedimientos. Perdón, me llegó una preguntita, déjenme ver. Las siglas se me parecen a las usadas para identificar los procedimientos, los sistemas contra incidentes. Los procedimientos, los sistemas contra incidentes. Si me formulas un poquito mejor la pregunta, Catherine, por favor. Listo, entonces la ventilación. La ventilación es justamente esa estrategia que utilizamos para evitar la hiperventilación, que no siempre se la va a aplicar, ¿sí? Que no siempre se la va a aplicar, sino únicamente cuando sea necesaria, cuando veamos que la persona no está respirando adecuadamente. Incluso una persona con ansiedad, lo que puede estar percibiendo es que se ahoga, que no respira bien. Entonces, ¿de qué se trata esta técnica? No es un ejercicio de relajación, de vamos a respirar, contenga, aunque se puede aplicar, pero dentro de este protocolo nos proponen que lo que hagamos dentro de la respiración es que la persona procure respirar como normalmente lo haría, ¿no? Un ritmo de respiración que no tiende a la relajación, sino más bien al equilibrio tal cual siempre lo tenemos, ¿no? Existen distintas técnicas para ventilar, distintas técnicas para generar esa ventilación que la van a ver en el siguiente módulo, donde ya van a tocar técnicas y estrategias específicas. Ahorita estamos viendo protocolos generales para no meternos tampoco en el campo del compañero que va a dar el siguiente módulo, ¿sí? La categorización de necesidades, y recuerdan que en el primer punto una de las cosas más importantes era cubrir necesidades básicas. Perfecto. ¿Recuerdan también que una de las características de una persona en crisis es la confusión cognitiva? Perfecto. Aquí vamos a intervenir con la categorización de las necesidades, ¿sí? ¿Qué pasa con la persona que está en crisis? Que está tan confundida que no logra identificar qué se debe hacer primero o qué tiene mayor prioridad. Y ahí es donde nosotros vamos a ver cómo podemos ayudarle a valorar sus opciones de forma sumamente concreta, ¿sí? Acompañando determinar pasos a seguir y sugerir, pero no decidir la prioridad de la persona. Siempre va a ser la persona la que tenga la última palabra en qué es lo que debe hacer, ¿no? Desviación a redes de apoyo, que eso es importantísimo. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre suelo derivar a trabajo social. Yo que estoy en ámbito hospitalario, ¿no? Por lo general, yo derivo a trabajo social, ¿ya? Que genera red de apoyo, que valora la parte familiar, la parte económica. Yo por lo general, mi intervención cuando es primeros auxilios psicológicos, por lo general dejo con familiar y en trabajo social. Y hasta ahí es mi intervención dentro de primeros auxilios psicológicos. Ya si después la persona necesita terapia psicológica, se le involucra dentro de un proceso que es otra cosa. Entonces, en el caso de ustedes, si están aplicando primeros auxilios psicológicos,
dejan en red de apoyo. Ya si después la persona necesita de ustedes como trabajadores sociales, pues hacen todo lo que ustedes ya saben, que en eso no voy a meter porque no es mi área, no es la suya más bien. ¿Ya? Listo. Y esto en el contexto de la crisis, por supuesto que también se da, ya lo vamos a ver en un ejemplo, que es el que siempre pongo porque cumple con todos los pasos. Y por último, la psicoeducación, ¿no? La psicoeducación es la estrategia más eficaz ante el estrés producido por los desastres. Y para la Organización Panamericana de la Salud, la psicoeducación es la estrategia más importante ante los eventos catastróficos críticos, ¿no? Entonces, dar información sencilla, muy concreta. Si nos preguntan sobre dónde tengo que ir, con quién me tengo que comunicar, súper concreta, porque entendamos que no es que la persona tenga un retraso mental y no pueda entenderlo, ¿no? Es una discapacidad intelectual, sino que la persona está tan confundida que es normal que no nos vaya a entender, así que evitemos desesperarnos o frustrarnos porque no tenemos que repetir varias veces determinada información, ¿sí? ¿Por qué? Porque es propio del estado confusional. Importante siempre tener una libretita, anotarle a las personas, no porque no sean capaces de entender, sino porque están dentro de un estado confusional. Y esto créanme que nos hace muchísima falta a veces porque nos hace falta entender que las personas están en un estado crítico emocionalmente y que no nos van a poder entender, y muchas veces se da en el contexto de lo cotidiano, no necesariamente tiene que pasar una crisis súper grande, sino en el contexto de lo cotidiano. A veces las personas van a pedir preguntas, van a hacer preguntas porque no saben cómo dirigirse a ciertos sistemas y necesitan un acompañamiento, y a veces en esto fallamos muchas veces. Entonces sí es un llamado a ser más humanos, ¿no? Usar fuentes científicas antes de dar alguna información o informarnos adecuadamente, informarse antes de psicoeducar y nunca mentir, nunca hacer promesas que no se van a poder cumplir. Listo, tenemos el ABCDE entonces como protocolo de intervención, como uno de los primeros protocolos de intervención, ¿sí? Y aquí yo les voy a poner un ejemplo y quisiera que ahí sí alguien me levante la mano y me diga, y me digan, perdón que estoy leyendo las preguntas que me llegan al otro chat, por eso me distraigo un poco. Entonces, me digan cómo aplicarían cada una de estas pautas dentro del caso, ¿no? Estábamos en el terremoto, estábamos haciendo la intervención en el terremoto del 2016 y una de las funciones como equipo de primeros auxilios psicológicos es el ayudar a la organización de los albergues, porque es normal que nosotros nos encontremos con albergues improvisados y caóticos, donde cada uno está jalando para su lado, porque es el instinto de supervivencia del ser humano, ¿no? Entonces, estábamos en Pedernales 17, era el 17 de abril. Y llegamos a uno de los albergues que estaba en las carreteras principales de Pedernales. El albergue estaba bastante desorganizado, estaban bastantes personas ahí. Y en medio de todo llegamos, organizamos, seleccionamos personas que iban a liderar el albergue con las mismas personas que estaban ahí. Organizamos, limpiamos, pusimos una parte exclusiva para la recepción de alimentos, para la repartición también, porque ahí era el primero que se acercaba a las camionetas que pasaban y cogían por ahí alguna tarrina y era para ellos, y a veces tenían comida acumulada que tampoco se le iban a acabar, entonces había una desigualdad importante. Y bueno, se hizo esta organización. Y en medio de todo el trabajo nos dimos cuenta y nos percatamos de que había una señora al frente del albergue. Y la señora estaba sentada en una sillita de plástico al lado de su cilindro de gas, y atrás estaba su casa totalmente destruida, ¿no? Y había muchos riesgos para la señora ahí, porque había réplicas y la señora tenía una herida en la cabeza que estaba sangrando e inflamada, ¿no? Que la habían suturado en algún momento, pero se notaba que necesitaba de atención. Y bueno, pues Pedernales, un solazo, la señora sentada ahí al lado de su cilindro de gas con los escombros de su casa atrás, y no se acercaba al albergue ni para pedir agüita.
¿no? Entonces le pregunté a uno de los policías que ya estaban ahí antes, ¿qué pasó con la señora, no? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no se acerca? Y dijo que no, que ya habían intentado ir varias brigadas a darle ayuda y la señora simplemente no se quería mover de ahí. Entonces, listo. Sabíamos como antecedente que ya varias personas habían intentado hacer un acercamiento con la señora y no se sabía mucho más, aparte de que estaba bastante renuente a determinados tipos de ayuda, o sea, simplemente estaba renuente y que estaba ahí sentadita, no sabíamos nada más. Listo, ¿cómo abordarían ustedes este caso? Alguien que me levante la mano, por favor. No sé si Brian me puedes ayudar a ver quién tiene levantada la mano para darle paso. 3 participantes levantaron la mano. A ver, cuenten. ¿No? Con Susana Canchi. Susana, puedes abrir tu micrófono. Vamos entonces con Víctor Viteri. Víctor, activa tu micrófono, por favor. Víctor Viteri. Si no, entonces vamos con Jocelyn Lara, de la Universidad Central del Ecuador. Jocelyn, por favor. Buenos días. Hola. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Mi nombre es Jocelyn Jara. Soy de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, en este caso, yo creo que en la primera fase, como por decirlo, en activar la escucha empática, yo me acercaría a la señora manteniendo una distancia prudente, me pondría en cuclillas y me presentaría primero. Soy Jocelyn Jara, trabajadora social, soy especialista en dar primeros auxilios psicológicos. Creo que en la fase de ventilación todavía no la pondría en práctica porque la señora está un poco renuente, entonces aplicaría la categorización de necesidades. Le preguntaría que qué necesita, si necesita algo, le puedo ayudar de alguna forma, qué necesidades tiene para poder intervenir, para poder ayudarla. Si la señora en ese caso me responde que necesita algo o necesita algún familiar, podríamos ponerla en contacto con algún familiar o necesita estar con alguien, la desviaría a alguna red de apoyo, la cual nos puede ayudar para contactar a algún familiar. Y bueno, la última fase de educación, como decía ahí, ponernos, pues, aprender acerca de la psicoeducación era. No Sí. tengo mucho conocimiento, entonces no aplicaría esa Ah, fase. ok. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias. Has estado muy atenta. Mucho por la atención. Y sí, no, claro, dentro de nuestra intervención, nosotros como tenemos más detalles, yo les voy a contar lo que hicimos, pero a manera general es exactamente lo que nos dice Jocelyn, ¿no? ¿Cómo activamos escucha empática? Exacto, nos acercamos, mi nombre es tal, pertenezco a tal institución y yo deseo ayudarle. ¿Ya? ¿Necesita algo? Precisamente, ¿necesita algo? ¿Necesita que le ayudemos en algo? No, nada, nos dijo. Ya sabíamos que estaba renuente. Ah, perfecto, pero un vasito de agua sí le puedo ofrecer. Bueno, muchas gracias. Nos fuimos, regresamos con el vasito de agua y no lo hostigamos más. Luego de eso, regresamos con la excusa de ver el vasito de agua y perfecto, dijo algo muy importante Jocelyn, nos pusimos a su nivel, en cuclillas. ¿Por qué digo a su nivel? Porque ella estaba sentada. Entonces, si nosotros tenemos una postura de pie ante una persona sentada y aparte invadimos un poco su espacio personal, puede verse como autoritativo. ¿Sí? Entonces, cuclillas, veo que tiene una herida en la cabeza, categorización de necesidades, ¿sí? Está inflamada, ¿no? Pero sabíamos que ella no quería que la atiendan porque ya pasaron por ahí, medio le hicieron algo y ella no quería. Entonces tenemos que identificar cuál es la necesidad de la persona, por qué ella estaba sentada ahí, ¿no? Entonces, cuéntenos,
¿Qué necesita? ¿Necesita que le ayudemos a algo? La veo aquí sentada. ¿Qué está pasando? No, y me dice, no, es que esto es lo único que aquí me queda a mí. Si yo me muevo de aquí, yo pierdo todo lo que me ha quedado. ¿Ya? Entonces sabíamos que la necesidad de ella era cuidar su casa y su cilindro de gas. ¿Sí? Pero ¿cuál era la necesidad que nosotros estábamos viendo como intervinientes? Nuestra necesidad, lo que nosotros veíamos que ella en realidad necesitaba era ayuda médica, porque esa herida era compleja, ¿no? Y a eso nos referimos nosotros cuando decimos categorizar necesidades, ¿sí? Que la persona en medio de su estado de confusión no logra ver cuál es una prioridad, ¿no? Entonces, de ahí hicimos una técnica cognitiva que se llama aproximación sucesiva. Después de darle la agüita, cuando vimos que tenía más apertura, que ella vio que nosotros no queríamos simplemente coger y sacarla de ahí, no le dijimos no, pero tiene que irse, pero muévase, pero ¿por qué está aquí? Pero mire esto, no, sino que la escuchamos, ¿no? Entonces ella ya nos comenzó a conversar de que ella no quería perder su cilindro de gas, que era lo único que ella tenía, que de repente con eso lo podía vender y podía de repente tener algo para alimentarse, bueno, en el pensar de la señora, ¿no? Y que de repente de los escombros algo se podía recuperar para poderlo vender, que ha sido su trabajo de toda la vida. Hizo un poco de descarga emocional, nosotros escuchamos pacientemente y le hicimos una técnica cognitiva que se llama aproximación sucesiva, ¿no? Ya identificamos cuál fue su necesidad, que era cuidar su casa. Entonces, ¿qué le hicimos? ¿Qué le dijimos? Es básicamente que si ella seguía así, en ese estado y con esa herida abierta, en cualquier momento podía llegar a desmayarse. Y si ella se desmayaba, no podía cuidar su casa, que es lo que ella necesitaba hacer. Entonces ahí, con esa estrategia, le ayudamos a categorizar necesidades, sin decirle, tiene usted que hacer esto, sino, mire, le comento que con esa herida que usted tiene, si se llega a infectar, usted va a tener una fuerte fiebre. Con el sol y todo eso va a pasar bastante rápido. Y si usted llega a tener fiebre y se nos desmaya, no va a poder cuidar su casa. Entonces, busquemos soluciones, ¿no? ¿Qué le parece? Nosotros le dimos la solución. Recuerden que ante estas situaciones es muy poco probable que la persona encuentre soluciones viables. Tenemos lo que se llama visión de túnel, es decir, no logramos ver alternativas. Entonces, parte de categorizar necesidades es la búsqueda de alternativas, ¿no? El encontrar alternativas. Entonces, a ver, mire, aquí hay una alternativa. ¿Qué le parece si vamos al frente en el albergue y la colocamos frente con frente a su domicilio? Y le cargamos el cilindro de gas para que usted lo siga cuidando desde allá. Además, vamos a hablar con las personas del albergue para que nos ayuden en el cuidado de su domicilio. Y también con el policía que está aquí parado, que también va a hablar con los compañeros de turno al cambio de guardia. Y la señora aceptó la atención, la pasamos, el policía nos ayudó a cargar el cilindro de gas y la señora se puso frente con frente a su casita. Y cuando vio su casita se dio cuenta de que en realidad estaba cuidando algo que no tenía sentido cuidar. Recién en ese rato la señora se puso a llorar, recién en ese rato entró en crisis emocional, permitió después de eso, cuando solita se fue autorregulando, que la curen. De ahí nos comentó que los hijos también estaban heridos y que estaban al otro lado de la casa cuidando igual y aceptó que los llamemos para que ya dejen ahí, o sea, ya como que lo empezó a asimilar, ¿no? Y desviamos a red de apoyo. ¿Cuál fue la red de apoyo en la que nosotros la dejamos a la señora? Porque de ahí nosotros ya no regresamos más. Ya cambiamos de albergue y ya hicimos nuestro trabajo ahí y nos fuimos. Y el trabajo en primeros auxilios psicológicos es así, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que fue la red de apoyo donde la dejamos a la señora? Identifiquen la red de apoyo, por favor. La pueden escribir si desean. Los hijos eran víctimas igual. El albergue. Muy bien. El albergue fue la red de apoyo. El albergue organizado es la red de apoyo. Y con los líderes del albergue y con el albergue en general. Y un albergue organizado es una muy buena red de apoyo porque es un albergue donde nosotros ya nos llevamos cuántas personas hay, ya nos llevamos a cuántas personas necesitan ayuda, cuántas personas vulnerables, todo eso con uno va a un albergue y ayuda a organizarlo, lleva registros, ¿no?
y sabemos que es un albergue que cada cierto tiempo va a necesitar determinada ayuda, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál es la psicoeducación que se hace en estos casos? Hay que psicoeducar a las personas mayoritariamente en cuáles son los trámites que deben de hacer. Por ejemplo, el esposo de la señora estaba en reconocimiento de cadáveres, según lo que ella me decía. Y siempre va a tener que haber alguien, algún familiar que vaya a reconocer si su familiar está allá o no. Entonces, informar sobre los pasos que se pueden hacer, dar alternativas. En ese caso, ella no estaba en condiciones de ir, los hijos tampoco estaban en condiciones de ir. Llegaron unas personas voluntarias, unos extranjeros, y le dijeron, ¿tiene alguna foto, alguna descripción? Nosotros vamos a ir a reconocerlo por usted. Entonces, eso ayudó bastante también, ¿no? Y se psicoeduca en que es normal, y la Organización Panamericana de la Salud nos comenta también dentro de su manual de primeros auxilios psicológicos, bueno, es una guía de salud, de apoyo psicosocial, si no estoy mal, en riesgos, que la tienen dentro de las lecturas principales del primer módulo. Y en el capítulo 4, si no estoy mal, habla sobre primeros auxilios psicológicos específicamente. Y nos comenta igual que la psicoeducación, o que es normal que las personas que pasan por una crisis dentro del primer mes tengan desajustes emocionales propios del proceso de duelo, ¿no? Entonces, eso se psicoeduca a las personas, o sea, se da esa información. Si después, durante estos primeros meses, usted tiene pesadillas, no puede dormir bien, se siente mal, tome en cuenta que no va a ser un estado permanente, que usted tiene que ir desarrollando y va a ir naturalmente desarrollando estrategias y habilidades que le permitan enfrentar esta situación. Si pasado el primer mes los síntomas, en lugar de ir disminuyendo, van aumentando y molestan significativamente su vida, puede acudir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Puede acudir un psicólogo le va a ayudar, puede acudir acá, puede hacer acá. ¿Cuáles son las redes de salud pública? Si son personas que no van a poder tener acceso a pagar salud privada, ¿no? Puede acudir acá, puede llamar al 171 opción 6, puede hacer esto, puede hacerlo de acá. Entonces, esa ya es la psicoeducación. El decir, por ejemplo, acá están reconocimientos de cadáveres, o tiene que ir al registro de civil por el certificado de función. Esas cosas que uno tiene que informarse antes de intervenir en estos casos, ¿no? Cosas que uno ya puede prevenir. Nosotros antes de salir a los albergues sabíamos cómo teníamos que direccionar a las personas, dónde estaban haciendo reconocimientos de cadáveres, dónde tenían que poner denuncias para desaparecidos, porque sabíamos que nos íbamos a topar con esos casos. Por supuesto, podemos usar una pregunta, desea que ubique con un familiar cercano, perfecto, eso es red de apoyo también, ¿sí? Eso en emergencia se llama RCF, restablecimiento del contacto familiar. Y es importantísimo, y por ejemplo, el restablecimiento de contacto familiar en situaciones de migrantes es sumamente importante. No tienen una idea de cómo las personas sienten un alivio después de no haber hablado muchos meses con ciertos familiares. Entonces, el restablecimiento de contacto familiar cabe mucho dentro de, por ejemplo, en situación de catástrofe como el terremoto, en el poner la denuncia de personas desaparecidas y lograr que se encuentren las familias, en el contexto de los migrantes, donde uno con una simple llamada o un plan con llamadas ilimitadas puede ayudar a muchas personas a que se contacten con sus familiares que no han contactado hace muchísimo tiempo. También en el contexto hospitalario, cuando, por ejemplo, ahora en situación de pandemia, las personas no pueden ingresar a ver a sus familiares, no hay visitas, hay reportes médicos 2 veces a la semana como mucho. Cualquiera que sea la patología no los pueden ver, no saben si están o no están, cómo están. Ahí también hay personas que, claro, tienen su teléfono, ¿no? Pero hay otras personas que no cuentan con teléfono, y ahí uno hace restablecimiento de contacto familiar, y es una ayuda significativa que entra en el protocolo dentro del restablecimiento, no, las redes de apoyo, ¿no? Fortalecimiento de redes de apoyo. Estar pregunta por mí en el albergue. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí, Caterine, también. Se puede decir, voy a estar aquí si en algún momento necesita, ¿sí? Y eso funciona, esa es una estrategia que se llama acompañamiento, y que funciona mucho cuando la persona está reacia a la intervención, ¿no? Cuando la persona está muy reacia a la intervención, no quiere hablar y demás, nosotros sabemos que está en una crisis emocional
emocional, entonces no lo podemos tomar personal, ¿no? No es que nosotros seamos malos interviniendo, que con nosotros nunca nadie habla, porque a veces tendemos a tomarnos personal la situación, y no es así. Es que la persona está dentro de su mundo emocional interno y está en un estado crítico. Entonces, lo que sí se puede hacer si la persona no accede a la intervención es: mi nombre es tal, deseo ayudarte, si en algo te puedo ayudar, con mucho gusto, voy a estar aquí cuando lo necesites. Te dejo un vasito de agua, te dejo abrigo, que son necesidades básicas, sí, que tenemos que procurar proteger o solventar. Sí, muchísimas gracias por la intervención de la compañera también, que nos ayudó respondiendo, muy, muy pertinente, como le decía, es tal cual lo que hicimos. Claro que yo les digo un poquito más de detalle porque tengo las respuestas que nos dio la señora y vamos un poquito al ejemplo más específico, pero de ahí estuvo sumamente bien detallado. Estoy prometiendo algo que no puedo cumplir. ¿Cuándo? A ver, para cerrar, decirle: mi señora, si necesita conversar con alguien, aquí vamos a estar, pregunte por mí en el albergue. Estoy prometiendo algo que puedo cumplir. Sí, claro que sí, pero si usted se va a quedar en el albergue. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos primeros auxilios psicológicos, nosotros hacemos una intervención, estabilizamos emocionalmente a la persona y nos vamos. No es que el paciente es nuestro, no, es distinto que en psicoterapia o en lugares ya mucho más controlados. En psicoterapia, no. Entonces, perdón, en primeros auxilios psicológicos, no. Entonces, si yo voy a quedarme en el albergue, yo le puedo decir, por ejemplo, voy a estar aquí en el albergue un par de horas más, en lo que le puedo ayudar con muchísimo gusto. Incluso después de dejarla en el albergue, se le puede decir eso: yo voy a estar aquí un par de horas más. Posterior a eso, usted se va a quedar con tal y cual persona. Y se les presenta y todo lo demás. Eso es dejarla con una red de apoyo, ¿no? No se apropien. En primeros auxilios psicológicos, nunca se apropien de los casos, ¿sí? Porque se distorsiona la intervención. ¿Sí? No se apropien de los casos. Una vez que ustedes dejaron en red de apoyo, ya eso no les pertenece. Ya, listo. Principios básicos para la actuación. Estos principios son sacados del libro de primeros auxilios psicológicos emocionales de Núñez. Dentro de una de las lecturas principales que tienen que hacer. No vamos a ahondar mucho en eso porque ya no tenemos tiempo, ¿sí? Pero va muy, muy de la mano con todo lo que vimos con el ABCDE, ¿ya? Están detallados, lean el libro también, todo tiene preguntas en las pruebitas. Son 40 preguntas, no se va a dar las 40 preguntas a ustedes, sino que de las 40 se van a sortear 20 preguntas, así que no sé cuáles tocará y cuáles no les tocará, ¿ya? Cerramos la parte de primeros auxilios psicológicos con esta frase que dice que no hay mejor medicina en el mundo que unas pocas palabras bondadosas, de Sigmund Freud. ¿Sí? Y sí, tiene razón. Créanme que tiene razón. ¿Ya? Entonces, las técnicas de intervención PAP. Hay una parte también en estas diapositivas que les va a ayudar muchísimo, que es el protocolo de la OPS, porque ahí les va a explicar cómo tenemos que intervenir ante... esto es triaje, no, me salté. Está por aquí, espérenme. Aquí, esa parte de aquí. Son justamente estas diapositivas, ¿sí? Principios básicos generales o pautas para la actuación. Como yo les decía hace algún momento, ustedes cuando abran libros, manuales y todo de primeros auxilios psicológicos van a encontrar distintas protocolos y distintas formas de intervenir, pero todos al fin de cuentas casi siguen los mismos pasos. Por ejemplo, el ABCD nos decía activar escucha empática. Nos dice cubrir necesidades básicas, ¿sí? Pero va de la mano, ¿sí? Va muy de la mano, ya porque dentro de la escucha empática nosotros cubrimos necesidades o preguntamos necesidades, ¿sí? Listo, entonces en este de aquí lo interesante de este protocolo de la OPS es que nos dice qué hacer cuando tenemos distintas reacciones. Por ejemplo,
Si tenemos una persona que está hiperactiva, caminando de un lado al otro, que está temblando, que está ansioso, nos dice utilicen técnicas directivas y actividades poco complejas. Ejemplo, un accidente de tránsito, un papá que está ahí o una mamá que está ahí, por favor, atiendan a mi hijo y no les dejan trabajar a los paramédicos normalmente, ¿no? Entonces, darle una tarea sencilla como, si desea ayudarme, por favor, su hijo necesita agua, tráigame un vaso de agua. Se les da una tarea, uno es directivo porque le dice qué hacer, y se le da una actividad poco compleja, ¿no? No sé si han visto, siempre pongo el ejemplo de la película de Shrek, cuando al ogro le clavan una flecha y al burro le dicen, anda, busca flores azules con espinas blancas, con espinas rojas o algo así, porque estaba muy nervioso. Entonces el burro se va a buscar flores azules con espinas rojas. Si no se la han visto, véanselas si tienen sobrinos o hijos o nietos, véanselas para que entiendan esa parte de la que les hablo, y es que el burro entró en una crisis emocional, ¿no? Y por más que estaba rodeado de flores azules con espinas rojas, no las veía. Y eso es algo muy real, una parte de confusión real que existe ante una crisis, ¿sí? Entonces, esa es una técnica directiva. Anda, ayúdame a hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, asimismo, les ayuda, por ejemplo, cuando hay posibilidad de pánico, cuando hay personas apáticas o que parece que no les interesa mucho lo que está sucediendo, cuando hay personas en estado de shock o estado catatónico, como me decían hace algún momento, ¿sí? Nos dice cómo actuar en cada uno de estos casos. Y es bastante bueno este protocolo. Cuando les dicen técnicas, por ejemplo, de contención, técnicas de descarga emocional, técnicas directivas, técnicas cognitivas, son clasificaciones de distintas técnicas que ustedes las van a ver en el siguiente módulo, van a explicar cuáles son cuáles. Entonces, no se preocupen por eso, ¿sí? Lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer. Listo, vamos a dejar hasta aquí esta parte. Bien, el triaje psicológico, ustedes tienen un texto muy breve y súper interesante sobre lo que es el triaje psicológico, que se utiliza cuando existen desastres con muchas víctimas y tenemos que clasificar a quién atender primero, ¿no? Es como la clasificación de víctimas que hacen los paramédicos, que les ponen pulseritas rojas, amarillas y demás, ¿no? Entonces, estrategias sumamente importantes o pautas sumamente importantes del triaje psicológico es una clasificación de víctimas. Segundo, nos va a permitir hacer mejor uso de los recursos que tenemos, tanto humanos como materiales, es decir, nos va a permitir dividir mejor a nuestros intervinientes en primeros auxilios psicológicos para que hagan una mejor intervención, ¿sí? Ya. Entonces, esos son los objetivos. Por lo general, el triaje lo hace un psicólogo, ¿sí? Por lo general, el triaje lo hace un psicólogo y la intervención la hacen las personas entrenadas en primeros auxilios psicológicos. El triaje psicológico nunca va a intervenir con el triaje médico. Si tenemos una persona que tiene una pulserita roja del triaje médico, del triaje sanitario, ¿qué quiere decir? Que esa persona no tiene ayuda médica inmediata, va a morirse. Entonces no intervenimos en esas personas, así estén llorando, así estén gritando, así estén tristes, así estén lo que sea. El que debe de intervenir con pulserita roja es el médico. Pulsera amarilla es una persona que está en urgencia médica, es decir, que puede esperar un poquito más, pero en cualquier momento nos entra en crisis. Tampoco intervenimos con esas personas. Lo que hacemos es que intervenimos únicamente si el paramédico pide ayuda porque el estado emocional de la persona no le permite intervenir adecuadamente. Solo si nos piden ayuda, ¿ya? Y pulseritas verdes del triaje sanitario es luz verde para nosotros para poder hacer nuestro triaje con las personas que tienen pulseritas verdes del triaje sanitario. Aquí van a encontrar también qué tipos de prioridad existe en el triaje psicológico y una ficha de cómo se haría. Esto es para conocimiento general porque ustedes no lo van a aplicar, ¿sí? Tiene que ser una persona entrenada muy bien en hacer triaje psicológico y de preferencia un psicólogo que tiene ya una visión mucho más específica de las psicopatologías y está mucho más entrenado por su práctica clínica a ver las psicopatologías y a decir, este sí aguanta, este no aguanta, este va a tener crisis de pánico, este no va a tener crisis de pánico, ¿no? Listo. Vamos a saltar esta parte porque no nos queda tiempo.
¿Preguntas de los primeros auxilios psicológicos? ¿Tenemos preguntas? Por favor, que me las redacten. No, nadie. Bueno, a ver. Vamos a hablar un poquito sobre este término duelo, que lo hemos venido tocando ya en distintos periodos de la intervención. ¿Sí? El duelo es este proceso de adaptación por el que pasamos los seres humanos ante las pérdidas. Y no hablamos nada más que de las pérdidas de... A ver, una pregunta me dice que si el triaje psicológico lo puede hacer el trabajador social o específicamente lo hace el psicólogo de preferencia y está estipulado que el psicólogo. Aunque si tenemos un trabajador social que tiene mucho tiempo realizando primeros auxilios psicológicos dentro de equipos de primera respuesta y está un poco más entrenado en la parte de emergencia, no veo por qué no, siempre y cuando tenga mucha experiencia, porque el triaje es una valoración rápida en base a datos incompletos, porque en el triaje no vamos a tener todo el historial de la persona, entonces tiene que tener muchísimo ojo clínico de los trastornos mentales y de cómo funcionan las emociones, las conductas y el comportamiento del ser humano. Es por eso que específicamente se lo designa al psicólogo, ¿no? Entonces, ahí más bien nosotros, ¿cómo podemos ayudar como intervinientes en primeros auxilios psicológicos? En el ponernos a disposición dentro de nuestra intervención, porque ahí va a venir la persona que hizo el triaje y va a decir, a ver, necesitamos tantos interventores para prioridad 1, ¿no? Tantos para prioridad 1, tantos para familias, y así nos van a ir dividiendo, ¿no? Tantos para albergues. ¿Cómo se aborda una persona que está con alteración alta? ¿A qué nos referimos con alteración alta? Una alteración alta puede ser una persona que esté llorando, desahogándose, gritando, pero no se esté haciendo daño o no esté haciendo daño a alguien más. Una persona con alteración alta puede ser una persona que esté golpeando a alguien más. Una alteración alta puede ser una persona que esté en una crisis de pánico. ¿Ya? Entonces, va a depender de las reacciones que tengan las personas, y en las diapositivas que les mostraba, donde nos dice cómo actuar ante determinadas situaciones, qué tipo de técnicas utilizamos, esas revísensela muy bien, esas diapositivas. Ahí nos dice qué hacer cuando una persona está en estado agresivo, qué hacer cuando una persona está en estado de shock, qué hacer cuando una persona está confundida, ¿ya? Entonces, esas diapositivas les van a ser de mucha utilidad. ¿Sí? Esas son mucho más específicas y al igual que el capítulo número 4 del documento de la OPS que también les fue compartido. ¿Sí? Pero, Lisbeth, si me deseas dar un ejemplo de una persona que está en un estado de alteración alta, también lo podemos responder a manera de ejemplo, ¿no? Para que sea mucho más específica la respuesta que te estoy dando, ¿sí? Dentro de las últimas partes de las diapositivas, ustedes también van a poder encontrar lo que es el duelo, las fases del duelo, ¿sí? La despersonalización del duelo, que es una pregunta de prueba, ¿sí? Que hace referencia a cómo nosotros, cómo la cultura, la comunidad, nuestra cultura actual ha ido despersonalizando la muerte. ¿A qué hace referencia este término dentro del libro de Nancy O'Connor, que es el que tienen de base con respecto al duelo? A que anteriormente se aceptaba a la muerte como un evento natural del ser humano, y es que lo es, ¿no? Un evento natural del ser humano. El día de hoy no, el día de hoy con todos los avances médicos y tecnológicos se pretende extender la vida hasta el último momento. Se evita que los niños escuchen sobre muerte, se evita que se evita tocar el tema. Cuando alguien nos dice, bueno, cuando yo me muera deseo que pase tal cosa, uno dice, no digas esas cosas, no llames a eso, toca madera, ¿verdad? Entonces, nos habla justamente de cómo se ha despersonalizado, es como que ya no fuera parte natural del ser humano, y nos plantea que es que lo tomamos como la última batalla perdida, como la última derrota, o como lo que hemos perdido, ¿no? La batalla que hemos perdido
ante la vida, ¿no? Cuando en realidad anteriormente los niños participaban dentro del ritual de vestir a la persona que ha fallecido, dentro de toda la unión familiar ante la muerte de un ser querido, que se hacía en casa, que estaban juntos, que se explicaba a los niños qué estaba pasando. Ahora esto ha cambiado significativamente y de este primer capítulo del libro, porque no les mando a leer todo el libro, sino el primer capítulo, habla sobre esta reflexión que es bastante importante, ¿no? Porque cambia nuestra visión de la muerte y uno pierde la pena ante comunicar la noticia a un familiar de que su familiar va a fallecer. No la humanidad, ¿no? Sino el estar consciente de que son procesos naturales, ¿sí? Y el resto de capítulos del libro es opcional que lo lean, pero es muy importante si ustedes han sufrido una pérdida o si ustedes van a trabajar con personas que han sufrido pérdidas humanas dentro de su círculo familiar o de amigos, es importante que lo lean porque cada capítulo está dirigido específicamente a un tipo de duelo, al duelo por ejemplo, perder una pareja de muchos años, al duelo por perder a un hijo, al duelo por perder a un padre, una madre. Entonces, es muy, muy bonito el libro. Les recomiendo que lo lean todo, pero dentro de la evaluación, el primer capítulo es el que va a estar contemplado, ¿no? Es el libro Dejarlos ir con amor de Nancy O'Connor, que me parece que ya está dentro de la plataforma que ustedes van a tener. Yo les he pasado ya todos los documentos. El texto del triaje también, que son como 3 páginas de un artículo de la revista Cuaderno de Crisis de España o Argentina, de España. También tiene información muy concreta, muy cortita, son 3 páginas, muy fácil de leer sobre lo que es el triaje psicológico. Recuerden el 4º capítulo de primeros auxilios psicológicos del Manual de la Organización Panamericana de la Salud. Ese sí está contemplado el protocolo. Términos y conceptos generales, que eso sí los revisamos un poco más a profundidad el día de hoy. Protocolo de malas noticias, que está dentro de las últimas diapositivas, ¿sí? Está también contemplado. Los temas son muy interesantes. Cuando hicimos la especialización en psicología de emergencia, nosotros, que lo hice como estudiante, hacíamos grupos de apoyo, grupos de estudio. Entonces nos reunimos un par de veces en la noche, unas 4 horas cada noche, y repasamos estos contenidos, repasamos el libro, leímos el libro, ¿cómo se llama? El que les mandaron en el primer capítulo, que tiene como 800 páginas más o menos, que es súper bueno, lo leímos en equipo, hicimos un grupo de lectura mediante Zoom. Entonces son estrategias de estudio que de repente les pueden ayudar a ustedes y hace que el proceso sea mucho más enriquecedor, porque el primer libro, Estado de Shock se llama. Es muy interesante, es como una novela, entonces no se van a aburrir. Realicen estos equipos de estudio y les va a ir súper bien, créanme, en las pruebas. Entonces, eso es todo por el día de hoy conmigo. Yo les agradezco muchísimo su atención. Si tienen algunas preguntas, todavía quedan algunas preguntas, ya sea de la parte de contenido o de la parte... Por ejemplo, si una persona se encuentra corriendo, gritando y alterando a los demás, ya, esa persona necesita una técnica directiva, ¿sí? Necesita una técnica directiva y necesita un lugar seguro, ¿ya? Entonces, una forma de intervenir ahí es con mucha firmeza. Recuerdan, dentro de las características del interviniente, con mucha firmeza. Pero primero tengan en cuenta que va a parar, en algún momento va a ceder. Si la persona, ustedes no van a estar gritando y corriendo detrás de la persona, ¿no? Si la persona llega en estos picos bajos, ahí es cuando uno tiene que acercarse a la persona. Cubrir necesidades básicas, brindarle un lugar seguro y ser directivo. Usted tiene que hacer esto y esto. Porque si la persona está gritando y corriendo es porque no sabe qué hacer, ¿ya? Entonces, usted puede hacer esto. Usted puede hacerlo de acá. Ya es mucho más directivo. Recuerdo que alguna vez estábamos haciendo un rescate en zonas agrestes, se me trabó la lengua, en la Cruz Roja, y la persona estaba muy ansiosa porque tenía miedo, cayó por un barranco y tenía miedo, entonces teníamos que bajar con arnés.
Y ahí se tuvieron que usar muchas técnicas directivas como el coger la mano de la persona y decir, a ver, ponga su mano aquí, ¿sí? Me va a los ojos, por ejemplo. Son técnicas mucho más directivas que se usan en estos momentos mucho más específicos. A ver, dicen, déjenme leer, por favor. Entonces, ¿por qué pregunta estaba? Estos libros nos envían al correo. Si esos libros ya, Brian nos ayudará respondiendo esa pregunta. Lisbeth, espero haber respondido tu pregunta. Bueno, linda asistencia, muchas gracias por esta charla. Mi pregunta es sobre el módulo 1. En mi caso, por motivos de fuerza mayor, no pude realizar la prueba. ¿Cómo podríamos volver a realizar para probar el módulo? Esas mismas técnicas que usted mencionó del duelo podrían ser utilizadas tal vez para personas refugiadas que han dejado sus familias. Sí, definitivamente sí. Migrantes, situación de migrantes, por supuesto que sí. Y ojo que las personas que están en situación de refugio tienden a tener riesgos como de violencias, abusos, están compartiendo con personas que no conocen, entonces es bastante importante la intervención de primeros auxilios psicológicos en estos lugares. Gracias por confirmar y además consulto si estarán incluidos todos los libros señalados por la doctora. Todo el material está entregado. La verdad considero de mucha utilidad esta intervención, nos brinda pautas necesarias para el momento de intervenir, sin embargo todos estos aspectos creo que podrían variar de acuerdo al contexto y según la persona. Por supuesto que sí, claro que sí, Evelyn. Trabajar con las emociones es un mundo entero, por eso nosotros tenemos que, me decía en algún momento un docente, ser una buena caja de herramientas, entrenarnos lo suficientemente bien como para tener la capacidad de respuesta ante las diversas situaciones. Lynn, y se le ha cortado algún momento, entiendo perfectamente, a mí también se me cortó el internet, no se preocupen que todo el material que está especificado en las diapositivas les va a servir para la evaluación. Todo, absolutamente todo. Hagan grupos de estudio, repasen un poco las diapositivas y si tienen alguna pregunta y me la pueden hacer llegar antes de la prueba por medio de Brian, yo encantada. Si una persona que está pasando por duelo notamos que no logra aceptar y tiene falta de sueño, que duerme máximo 3 horas al día, es de preocuparse. Claro que sí es de preocuparse. ¿Qué se debe hacer? Primero, no automedicarse. Las pastillas que son prescritas para insomnio, para problemas de sueño, son muchas veces de cuidado, ¿no? Siempre tiene que ser llevada por un médico psiquiatra. Y depende el tiempo de duelo, ¿no? Si está dentro de un periodo de 1 mes, de 2 meses, esto es considerado normal. ¿Recuerdan lo que les comentaba de la Organización Panamericana de la Salud que nos decía que dentro de una crisis los primeros meses van a ser así? No tenemos que evitarlos, no es recomendable sedar a la persona durante un sepelio. ¿Por qué? Porque esos momentos de tristeza tan profundos son justamente porque se están acercando a la realidad y ese acercamiento con la realidad es necesario para luego poder aceptar la pérdida. Entonces, ¿es de preocuparse? Sí es de preocuparse cuando esto se extiende a muy largo periodo de tiempo y se pueden aplicar estrategias de higiene del sueño que son muy útiles, incluso cuando ya existen trastornos de sueño importantes producidos por estrés postraumático. Las estrategias de higiene del sueño son sumamente útiles para poder conciliar un poco más el sueño, no dormir durante el día, porque a veces no es que no pueden dormir, sino que se desregulan las horas de sueño. Y si no funcionan las estrategias de higiene del sueño, por favor, busquen un psicólogo. Si no funcionan las estrategias dentro del ámbito psicológico, busquen un psiquiatra que pueda medicar controladamente y por corto periodo de tiempo esta situación del insomnio. Pero no es recomendable medicar un proceso de duelo. La tristeza es normal y hay que aprender a enfrentarla. Listo, entonces sí, estamos terminando con el paralelo A. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias por sus aportaciones que han sido sumamente valiosas y yo asumo que van a tener que irse retirando de la sala los del paralelo A.
Muchísimas gracias, Yulexi, Magíster Yulexi Vaca, por esta brillante exposición. Agradecer también a la compañera Daisy Valdivieso, directora de carrera de la Universidad Central, y a todos y todas los estudiantes que se encuentran aquí del paralelo A. Les pedimos retirarse quienes son parte del paralelo A. En los próximos días recibirán correos con los materiales mencionados, así como indicaciones para quienes no han podido dar todavía la prueba del módulo 1. La Tamarita me está llamando y estoy con el curso de anuante. Y otros detalles al respecto.